Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a las discusiones sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción agroambiental. Con la autorización de nuestra señora presidenta, damos inicio a esta primera conversación, saludando y agradeciendo la participación de todos ustedes. Queremos en esta primera jornada de el conversatorio organizado por el Tribunal Agroambiental mediante la plataforma de la Escuela de Jueces del Estado, anunciar que vamos a tener la presentación de dos profesionales que van a acompañarnos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de esta jornada. A inicio, vamos a presentar a la doctora Ángela Sánchez Panoso, magistrada presidente del Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, maestrante de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, diplomada en Educación Superior basada en competencias, diplomada en Saneamiento de Tierras, diplomada en Gerencia de Proyectos de Inversión Pública y diplomada en Preparación, Evaluación y Gerencia de Proyectos Sociales. La doctora Sánchez ha realizado cursos de argumentación jurídica y razonamiento judicial, así como promoviendo la conciliación con enfoque restaurativo. En su desempeño laboral se destacan las labores efectuadas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria Departamental Cochabamba como profesional 1 y 2, así también como responsable del área jurídica. Trabajó además en el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDI. Damos la bienvenida a la magistrada presidente del Tribunal Agroambiental, doctora Ángela Sánchez Panoso. Invitamos a inaugurar el presente conversatorio sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción agroambiental. Doctora Ángela, buenas tardes. Muy buenas tardes a los participantes del ciclo de conversaciones virtuales que se inicia el día de hoy. Bueno, es sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción agroambiental que se está organizando. Es un ciclo de conversatorios que vamos a realizar de manera interna. Bueno, brindarles un saludo a los juezas agroambientales que nos acompañan, asimismo al foro de abogados y también a los invitados especiales como autoridades que también están con nosotros. Brindarles un saludo a mis colegas magistrados, doctora Teresa Garrón, Elba Terceros, al doctor Rufo Nibardo, al doctor Esteban Miranda, que también nos acompaña. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Antonio Piñaranda Mercado, ex juez agroambiental de Pando y actualmente juez de la jurisdicción ordinaria en materia civil, con una amplia experiencia en la materia y una trayectoria muy reconocida. Él en este momento nos va a exponer la valoración de la prueba en proceso de desalojo por avasallamiento bajo la competencia de la jurisdicción agroambiental. Asimismo tenemos a la doctora Sandra Lema, quien es asistente delegada de nuestro tribunal, quien también cuenta con una gran experiencia en la materia y una trayectoria muy conocida. Ella va a exponer las líneas vigentes jurisprudenciales del Tribunal Agroambiental en el proceso de valoración de la en procesos de casación. El propósito de esta conversación es para debatir de manera horizontal, amplia, crítica y propositiva de las líneas jurisprudenciales que sienta el Tribunal Agroambiental, que aplican los jueces, asimismo las malas y las buenas prácticas que realizamos, ¿no? Que también hay crítica al respecto, con el fin de unificar criterios jurisprudenciales, modular las líneas vigentes, reconstruyendo nuestras prácticas procesales y razonamientos judiciales en temas probatorios con la participación de todos ustedes, para así concluir, llegar a las conclusiones valiosas y así mejorar la administración de justicia agroambiental.
No olvidemos que estas conversaciones devienen del taller sobre interpretación y argumentación jurídica realizado hace algunos días por el Tribunal Agroambiental, lo que permite a los administradores de justicia continuar con las reflexiones sobre la actividad judicial referida a la valoración judicial de la prueba con un enfoque en derechos humanos y el respeto al derecho a una resolución judicial fundamentada y motivada, aplicando estándares altos conforme a la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de Constitución. Las sentencias que han emitido los jueces agroambientales en procesos de desalojo por avasallamiento con relación a la valoración de la prueba y las líneas jurisprudenciales pronunciadas por el Tribunal Agroambiental y su aplicación por los jueces deben ser debatidas en este espacio público. En una construcción y reconstrucción constante del razonamiento judicial que permita dar soluciones estructurales y con ello, bueno, tener soluciones a esos problemas que siempre presentamos como jurisdicción, ¿no? Con ello también garantizar el principio jurídico, que siempre es importante, que es la seguridad jurídica, con sentencias predictibles, que así la población garantice su acceso a la justicia y asimismo nosotros como autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales, mostrar que nuestras decisiones son transparentes y siguiendo líneas jurisprudenciales en derecho. Con esto doy inicio al ciclo de conversaciones sobre la valoración de la prueba. Muchas gracias. Pueden iniciar los expositores. Muchas gracias, señora presidenta, doctora Ángela Sánchez Panoso. A continuación, presentamos a nuestro primer expositor, el doctor Antonio Peñaranda Mercado, licenciado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Es juez de carrera, magíster en Derecho Civil por la Universidad Amazónica de Pando, diplomado en Derecho Agroambiental por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha escrito diversos artículos relativos a la materia agroambiental. En su desempeño laboral se destaca el trabajo realizado como juez en materia agroambiental, sustancias controladas, de instrucción en civil en capital e instructor en provincia. Actualmente funge como juez público civil comercial número 1 en el Tribunal Departamental de Justicia de Cobija, Pando. Doctor Antonio Peñaranda Mercado, le damos la bienvenida al conversatorio sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción agroambiental. Muy bien, muy buenas tardes. Espero que me estén copiando bien, el audio está bien. ¿Perdón? Buenas tardes. Está perfecto, doctor. Bienvenido. Está perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en estas circunstancias tan especiales que vive nuestro país, quiero comenzar saludando a los miembros del Tribunal Agroambiental, a la señora presidenta, a la doctora Ángela y a todos los magistrados que la componen. Quiero especialmente agradecer a la doctora Eva Terceros, a quien le tenemos un aprecio muy grande. Ella es delegada por el departamento de Pando, es la responsable, entiendo. Y eso ha hecho de que nosotros podamos estar acá y poder compartir con toda la familia agroambiental a la que le tenemos un aprecio muy grande. También entiendo que están presentes el doctor Esteban Miranda, del Tribunal Supremo de Justicia, con quien tenemos una enorme amistad, y precisamente en el desempeño de esa actividad
jurisdiccional o administrativa. En algún momento tuvimos una anécdota muy grande al cruzar el río. Madre de Dios que sabe perfectamente, en ese tiempo se cruzaba por barco, ahora ya tenemos un puente en ese río, el río Madre de Dios. Entonces, un cariño y el aprecio muy grande hacia él también. A todos mis colegas, o a mis ex colegas, aunque seguimos siendo jueces, cómo no recordarlos, también a todos todo el personal, letrados, asistentes del Tribunal Agroambiental. Bien, eso nos hace ver la importancia de este tipo de eventos. Sé que hay también funcionarios a los cuales saludo muy cordialmente. Y solo decirles que en realidad esta es una etapa, entonces que estamos aprovechando esta etapa para poder estudiar, para revisar, porque a veces nuestro trabajo es tan mecánico que cuando llegamos a los juzgados solo es trabajar. Y hay muy poco tiempo para poder estudiar, para poder producir, mucho más ahora en la jurisdicción ordinaria, donde realmente hay bastante trabajo. Y de entrada a nosotros nos tocó suplir el juzgado segundo en lo civil, lo que significa que somos jueces de 2 juzgados. Pero bueno, sabemos que el tiempo es reducido y vamos a comenzar. Vamos a pedirle ahí a los de plataforma que nos puedan colocar en este caso las diapositivas sobre las cuales vamos a exponer. Muy bien, se nos ha encargado de que trabajemos sobre la valoración de la prueba en el proceso de desalojo por avasallamiento de tierras. Hemos coordinado con la doctora Lema sobre este tema, sobre el mismo, y a fin de que no redundemos sobre algunos tópicos, se nos ha sugerido de que pongamos mayor énfasis en el tema relativo a todas aquellas buenas y malas prácticas que se desarrollan con motivo de este proceso. De esa manera, la mayor parte de nuestra exposición va a estar dirigida a aquello. Queremos indicarle a los jueces, a los abogados, a las personas que tienen la posibilidad de compartir este diálogo, estas conversaciones, que en realidad lo que queremos es que participen, porque hay algunas preguntas que nos parecen que son interesantes, que deben ser respondidas, muy a pesar de que este es un proceso bastante ágil. Son muy pocos los artículos y nos ha costado, y Dios nos ha costado porque yo he sido juez y nos ha tocado tramitar, entender algunas cuestiones relativas precisamente a su desarrollo. Entendemos que el Tribunal Agroambiental e incluso la justicia constitucional ha ido colocando pautas a través de su labor jurisdiccional que nos ha permitido desarrollar de mejor manera este proceso. La siguiente. Bien, vean ustedes, hoy en día la actividad probatoria, o en este caso lo relativo precisamente a los procesos de argumentación jurídica, están de moda en nuestro ordenamiento. Se habla mucho sobre cómo debemos los jueces aplicar
cómo podemos resolver nuestros asuntos que están sometidos a nuestro conocimiento, o los asuntos sometidos a nuestro conocimiento. Y de ahí que encontramos este principio de la verdad material, que en realidad es el que guía en cierta medida todo lo relativo a la actividad probatoria. El proceso de desalojo por avasallamiento de tierras, bien sabemos que es un proceso, o lo calificamos como un proceso sencillo, un proceso ágil, de naturaleza sumaricia. El Tribunal Constitucional Plurinacional lo ha calificado como idóneo y eficaz. Eso significa que este proceso sería muy similar a una acción de defensa que se realizaba o conocía el Tribunal Constitucional Plurinacional en el caso de los procesos de avasallamiento. A partir de que indica que es un proceso idóneo y eficaz, ha establecido que la jurisdicción agroambiental es la competente para conocer este tipo de procesos, ¿no? De ahí habla, tomando en cuenta lo que es el plazo precisamente y la competencia. En el tema de la competencia, vamos a ver en el desarrollo de esta exposición que lo que ya los jueces conocen, lo relativo a precisamente a que los jueces agroambientales son competentes para conocer procesos de desalojo por avasallamiento de tierras de puntos agrarios, pero también de aquellos puntos que se encuentren dentro del radio urbano de las ciudades, en las ciudades, cuando estas tengan una actividad agraria o ambiental. También sabemos que nuestro proceso está basado en la oralidad, es decir, son aplicables al proceso de desarrollo por avasallamiento de tierra todos aquellos principios del proceso oral o por audiencia, y en este caso aquellos que están señalados precisamente en el artículo 76 de la ley 1715, ¿no? Entonces, este proceso se debe desarrollar mediante un proceso oral. También debe concurrir la inmediación, que bien sabemos que es el contacto directo del juez con las partes y con la prueba. O sea, significa que el juez es el que recibe la prueba. En virtud de este principio, en realidad, el juez que recibe la prueba debería ser el juez que dicte la sentencia. A veces esa inmediación se corta cuando el juez que es titular deja de ser juez, viene otro juez y nos encontramos que ese principio puede ser cortado en ese momento. Bien, también hay, lógicamente, principios como el de dirección y el principio de la concentración, que son los más importantes. En el marco normativo relativo a los procesos de desalojo por avasallamiento de tierras, nos encontramos que tenemos la Constitución Política del Estado. Concretamente el artículo 56 habla del derecho propietario, y también hay otros artículos relativos a la protección de las propiedades agrarias. Ahí incluimos a las privadas y a las colectivas, que bien sabemos que se encuentran en la parte final de la Constitución Política del Estado, en el régimen relativo a tierras. Y la ley especial en este caso, que es la ley 477, la ley 1715 y la ley 439, que es de aplicación supletoria.
también el artículo, el artículo 1286 del Código Civil sería aplicable en este caso. Bien, ingresamos entonces a la identificación de buenas y malas prácticas procesales, así se lo ha llamado. Y en esta parte es que nosotros quisiéramos que si tienen dudas al respecto, no importa, nos interrumpan. Estamos prestos a, en este caso, a compartir las dudas, y en este caso a consensuar, si se puede decir, porque el tema es que con probabilidad las mismas dudas que ustedes tienen, también las tenemos nosotros. Bien, a ver, este es un proceso que, dada su simplicidad, se puede iniciar por demanda verbal. ¿Y cuáles son los requisitos de esa demanda verbal? La Ley 477 habla de que se debe esencialmente acreditar dos requisitos. Uno es el derecho de propiedad y otra la relación sucinta de los hechos. Esto implica, lógicamente, de que se debe identificar de forma debida al demandado. Vean ustedes, en estos trámites, a veces una cuestión tan simple o también tal vez tan importante como el tema de la firma de abogado nos viene a la mente. Y esta acta que se elabora en los juzgados, la pregunta es si se requiere firma de abogado y si en caso de que no lleve la firma de abogado ella sería objeto de nulidad o de observación en algún momento, ¿no? Bien sabemos que la ley 439, que es la ley supletoria, en virtud de lo que señala también la ley 1715, entre los requisitos para la demanda en el artículo 110, si no estoy mal, de dicha ley, indica que el memorial de demanda debe llevar la firma de la parte demandante y del abogado. De ahí es que les preguntamos a los jueces cuáles son sus experiencias con relación a esta demanda verbal. Muy bien. Otra cuestión que nos resulta importante en el desarrollo de este proceso tiene que ver con el tema de la citación y el plazo para practicarla. Vean ustedes, cuando leemos la ley 477, la misma puede llevarnos a cierta confusión, porque la ley dice que deberá emitirse la demanda en el día, ¿no? Y deberá señalarse audiencia en el plazo de 24 horas, sí, de plazo de 24 horas, y en ese plazo, se debería practicarse la audiencia de inspección y debería practicarse además la notificación, dice la ley, la citación a las partes. Este artículo, en un principio, cuando quisimos aplicarlo, nos trajo una serie de problemas, digamos, incluso amenazas de denuncias. ¿Por qué? Porque la parte demandada indicaba de que no lo habían notificado debidamente para la audiencia y que no había podido ejercer su defensa técnica porque no había podido conseguir abogado.
Entonces, ahí hay una primera cuestión que complica la aplicación de la ley, sobre todo por el tema de que los jueces nos preocupamos por cumplir con los plazos a fin de que posteriormente no se nos denuncie, ¿cierto? Al final creemos que en este caso es importante conocer la realización del acto procesal a la parte demandada y con posterioridad, dentro de las 24 horas, realizar la audiencia de inspección. Aquí también nos encontramos con otra cuestión que es importante definirla, y creo que en esto los jueces deben de aplicar aquella conclusión que sea la más adecuada con relación a este tema. ¿Por qué? Porque la ley nos hace entender, podría hacernos entender, por una parte, de que se trataría de dos audiencias o también de una sola. El tema, la audiencia de inspección, y otra para cumplir las otras actividades relativas precisamente a la conciliación, a la adopción de las medidas cautelares. ¿Qué hemos hecho en la práctica? ¿Qué hacíamos en la práctica? Realizábamos la audiencia de inspección, y luego de realizar la audiencia de inspección decretábamos un receso y señalábamos la prosecución de la audiencia normalmente en el juzgado, en la oficina del juzgado, a efectos de que en esa audiencia la parte demandada tenga oportunidad, uno, de contestar a la demanda, de oponer todas aquellas cuestiones relativas a la defensa, y en ese acto también recibir toda la prueba que las partes vayan a producir. Una de las cuestiones que nosotros hemos podido observar es lo relativo a las medidas cautelares también. La ley nos faculta a adoptar medidas cautelares, y no las hemos adoptado, por lo menos en el caso nuestro. Hemos tenido, y que yo sepa, no ha habido, por ejemplo, decisiones de jueces donde se pide la intervención de la fuerza pública, por ejemplo, como depositario del predio, y esa facultad está establecida ahí. Porque no olvidemos que precisamente el avasallamiento está referido a medidas de hecho, a medidas arbitrarias. Entonces, hay cuestiones que en este caso no solo se tutela el derecho de propiedad, sino también tendríamos que ver el tema de lo relativo a la producción, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es si se adoptan medidas cautelares. Y también qué pasa con ellas cuando se recurre de casación. Otra cuestión que es importante que se tome en cuenta en el desarrollo del proceso de avasallamiento, en este caso de desalojo por avasallamiento de tierra, es lo relativo a las excepciones y a los incidentes. Y aquí nos vemos con el tema relativo a la oportunidad para presentarlo. ¿Qué sucede si en la audiencia de inspección se desarrolla toda la actividad relativa al proceso de desalojo? ¿Qué sucede si
y la parte demandada no ha podido estar asistida de un abogado, y con posterioridad, luego de que sale a la ciudad, al pueblo, a la localidad, Hola. Le escuchamos, doctor, puede continuar. Perfecto. Entonces, queremos también expresarles de que hemos leído algunos mensajes, pero no tenemos la posibilidad de leerlos. Entonces, si alguien quiere intervenir, que lo haga a través del micrófono. Entiendo que hay un coordinador con relación a este tema. Son sumamente importantes, creo, para todos los jueces preguntar sobre estos temas. Yo se lo digo eso por mi condición de juez. Somos más jueces en la medida que nosotros investiguemos y en la medida que preguntemos más. Entonces, es importante, además, están acá los magistrados del Tribunal Agroambiental y ellos escucharán, en este caso, las preocupaciones de ustedes. Bien, entonces la pregunta era, ¿en qué momento son oponibles las excepciones y en qué momento son oponibles los incidentes? Y hablábamos de la hipótesis en que en la audiencia de inspección, la única audiencia se hubiera desarrollado en realidad toda la actividad del proceso. Entonces, antes de que resolvamos el mismo, se presenta alguna excepción o algún incidente. Debemos rechazarlas, son oponibles. ¿En qué momento serían oponibles o hasta qué momento serían oponibles? Nosotros entendemos de que si la excepción no se ha dictado sentencia, son perfectamente oponibles estas excepciones y son perfectamente oponibles los incidentes. ¿Por qué? Porque podríamos estar vulnerando, en realidad estaríamos vulnerando el derecho a la defensa al demandado. Otro tema que hemos visto que es necesario tocar en los procesos, en este tipo de procesos, es lo relativo a la ejecución provisional de la sentencia. Vean ustedes, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido que el proceso de desalojo por avasallamiento de tierra es un proceso idóneo y es un proceso eficaz por los plazos. Pero ¿qué pasa con esa sentencia en materia agroambiental? Si hay recurso de casación, se suspendería la competencia del juez agroambiental. Entiendo que hay alguna jurisprudencia al respecto, pero vean ustedes que también esta posibilidad de la ejecución provisional de la sentencia ha sido introducida por la ley 439, ¿no? Entonces, este tema me parece que es un tema de discusión, es un tema que debería considerárselo, sencillamente, ¿por qué? Porque si el Tribunal Constitucional ha establecido la idoneidad de este proceso para tutelar el derecho de propiedad, la posesión y el trabajo en sí o la producción, estos son derechos fundamentales que merecen una tutela inmediata. Y si nosotros esperamos 2 meses para ejecutar una sentencia, y digo 2 meses porque sabemos que el tribunal
agroambiental viene resolviendo las causas de la manera expedita, de una manera expedita increíble, ¿no? Es muy rápido realmente, los procesos vuelven en 2 o 3 meses a más tarde. Entonces, esa es una otra cuestión que creo que es importante, que creo que es fundamental que ustedes la consideren. Y aquí hemos transcrito el artículo 269 precisamente, que hace referencia a la posibilidad de la ejecución provisional precisamente, ¿no? Entonces, incluso se habla de que se debe efectuar un cuaderno separado y lógicamente tiene que haber una especie de contracautela. En realidad se debe estar a las costas o costos, a los daños que se pudiera efectuar con la ejecución de esa sentencia. Entonces, esto me parece que hay que tomarlo muy en cuenta, tomando sobre todo, perdón por la redundancia, en cuenta que este es un proceso realmente muy rápido, es idóneo y destinado a tutelar el derecho de propiedad. Aquí también hemos visto que el tema de la observación de la demanda, ¿no? Si son aplicables lo relativo a lo que está dispuesto en el artículo 79 de la ley 1715 y en el artículo 110 de la ley 439. Nosotros destacamos que una de las facultades más importantes, una práctica en la jurisdicción agroambiental, es el tema relativo a que los jueces, cuando se le presenta una demanda agraria, no precisamente en materia agroambiental, hacen una primera valoración de la prueba que se presenta. Y es que, por ejemplo, si no, el demandante no ha hecho mención a la prueba testifical, a la prueba documental o a la prueba pericial, se le observa. Y eso es una práctica en materia agraria. No lo es en materia civil, les comento. No lo es. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante en materia agraria. Pero en el caso de la demanda por avasallamiento de tierras, creo que no es aplicable en sí que se le observe la demanda porque no cuente con los requisitos que señala el artículo 110 de la ley 439 o la ley 1715 en su artículo 79. Creo que lo esencial y fundamental, ya lo hemos dicho, es el tema de acreditar el derecho de propiedad, que vamos a ver luego mediante qué documentos se deben demostrar. Y la otra cuestión es la relación de los hechos. Eso es lo fundamental y lo esencial. En el tema del plazo, leíamos comentarios de una persona que trabaja en el Tribunal Agroambiental relativo a amigo nuestro, un letrado, entiendo, que el plazo debería ser de 24 horas cuando se haga alguna observación, precisamente por lo rápido que es este proceso. Pero en eso también hay que ponerse de acuerdo, porque con 24 horas prácticamente no resolvemos nada, a no ser que le pidamos un folio real relativo al derecho de propiedad, que va a ser el plazo indicado, ¿no? Aquí quiero hacerles un comentario muy interesante con relación al plazo.
y es lo relativo a que en materia civil la ley señala 3 días. Nosotros, bueno, cuando éramos jueces agroambientales, en materia agroambiental, ese plazo no es de aplicación estricta. Eso lo entendemos, pero les cuento que esto también ameritó en algún momento que algún proceso disciplinario en nuestra contra. Entonces, cuando vamos a fijar un plazo, tratemos de fundamentar por qué estamos fijando ese plazo. Eso es muy importante. Entonces, ya entrando un poco en el tema mismo, la primera valoración de la prueba la hace el juez al momento de la admisión de la demanda. Ahí comienza en realidad la actividad probatoria de la autoridad jurisdiccional. El rechazo de la demanda. La ley 439, en su artículo 24, en su parágrafo primero, numeral 1, establece que el juez tiene facultad para rechazar la demanda cuando fuera manifiestamente improponible. Nosotros hemos buscado, en este caso, dos ejemplos. Hay un auto nacional agroambiental de la sala primera, número 56 del 2017. Esto está relacionado con el tema de tener derechos propietarios consolidados a la fecha de ocupación en los casos de ocupaciones anteriores a la ley 477. Eso quiere decir que tendríamos que ser primero propietario. Tendríamos que ser propietarios en el momento que se realizó la ocupación. Creo que esto es cuestionable, es discutible, y ustedes tienen que analizarlo. ¿Por qué? Porque no se olviden que el avasallamiento es un delito continuado. Estamos hablando, o sea, lo que verifica el juez cuando va a la audiencia de inspección es el momento, es encontrar a la persona. En ese momento se configura el avasallamiento. Entonces, creo que es un tema para comentarlo y analizarlo con los colegas. El otro ejemplo que hemos encontrado es en el caso de que ambas partes tengan derecho propietario sobre el predio en litigio. Efectivamente, cuando hay dos derechos que son similares, derechos propietarios, debería ser así, ¿no? Pero vean ustedes, hay situaciones muy especiales donde es importante también analizar si vamos a, en este caso, anular abogado y rechazar la demanda por manifiestamente improponible o no. Y le doy el siguiente ejemplo. En un proceso por avasallamiento de tierra se presenta una comunidad campesina con un título colectivo y el demandado contesta la demanda indicando de que no hay avasallamiento porque él también es propietario. Me dicen que dice que no están escuchando bien, perdón, a los que tienen problemas. ¿Alguien tiene algún problema con el audio? ¿No se está escuchando bien? Doctor Peñaranda, se escucha perfectamente. Ya, gracias, muy bien, muy amable. Entonces, hablábamos del ejemplo y presentan contestan indicando que también son propietarios, pero presentan un título de la reforma agraria anterior, o sea, de reforma agraria. Un título que no es posaneamiento. En este caso, deberíamos rechazar esa demanda, o deberíamos ingresar al fondo y resolver el proceso entendiendo de que
todos estos títulos han sido, en este caso, han sido anulados durante el proceso de saneamiento. En realidad, la otra prueba que se presentó era precisamente la resolución final de saneamiento donde se anulaba. El problema en el caso que les estamos indicando era que no se había cancelado la partida correspondiente a ese título anterior. Entonces, también entendemos que con relación a este caso dependerá de del origen del título. Porque si estamos hablando de un título post saneamiento, tenemos la certeza, tendría que haber una certeza de que ese título se ha desarrollado, o hay una presunción legal de que ese título se ha desarrollado prácticamente conforme a todas las reglas, ¿no? Y además, la única manera de invalidarlo sería a través del tribunal agroambiental, a través de una demanda de nulidad de título, precisamente. Bien, ahora ingresamos al tema relativo a la valoración de la prueba. Y yo quiero hacerles un comentario y sincerarme, si puedo decir así, porque mucho se nos ha hablado sobre la verdad material, mucho se nos ha hablado sobre la sana crítica, mucho se nos ha hablado sobre la libre convicción, y muchos han hablado de la prueba tasada. Y en realidad sabemos que esto es un proceso de construcción y por eso la importancia de este tipo de cursos. Y podemos ser muy buenos jueces. En realidad hay muy buenos jueces y también tenemos que reconocer a veces que habemos malos jueces. No en todos los casos. Y digo esto ¿por qué? Porque esas reglas de interpretación no las manejamos de manera metodológica. Muy a pesar de eso, hacemos muy buenas sentencias, resolvemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no las utilizamos metodológicamente, sí las utilizamos de manera informal cuando resolvemos el proceso. Y nuestra orientación definitivamente es la verdad material. De ahí es que tenemos nosotros la jueza la posibilidad ahora de disponer toda aquella prueba que nos sirva para poder resolver el proceso sometido a otro conocimiento. Comento que está comenzando a llover acá y es probable que tengamos algún problema en el audio, yo creo que me lo van a conocer. Mientras tanto, continuaremos. Entonces, este principio de verdad material establecido en la Constitución, que también sabemos que es un derecho, es el que en realidad debe irradiar el contenido de los sistemas de elaboración de la prueba. En realidad debe estar expreso o manifestado en nuestra resolución, ¿no? Y de ello destinado a la consecución de otro principio que en realidad un valor que es la justicia misma, ¿no? Entonces, en virtud del principio de verdad material y el valor justicia, la autoridad judicial podrá apartarse de la casación legal para resolver conforme a la sana crítica textual de la debida fundamentación de los motivos que le impulsan a apartarse de la prueba tasada. Esto en realidad son orientaciones
que nos da la Constitución, la Constitución y en sí la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Señor Andrés, disculpe, la calidad de su audio se ha disminuido bastante. No sé si puede aproximarse mucho más al micrófono para que podamos escucharle más fuerte, por favor. Sí, lo que pasa es que está lloviendo. Ahora sí me copia porque le cuento que está lloviendo acá fuerte. Comenzó a llover y ese es el problema. Pero me copia ahora. Le copiamos bien, doctor. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Realmente está lloviendo muy fuerte acá. Por eso es que hay dificultades en el audio. Vamos a tratar de disminuir un poquito el sonido del medio ambiente, por favor. Pero aún le escuchamos bien, doctor. Puede continuar, por favor. Sí, ya, perfecto. Muy bien. También quiero decirle con relación al tiempo que si en el momento que sea necesario ustedes me interrumpan y me digan de que ya estamos por cumplirlo, así es que hubiéramos avanzado sobre eso mismo, ¿no? Bien, a ver, sobre el tema de la valoración de la prueba, porque estoy controlando yo también y creo que estamos cerca de cumplir el tiempo. Hay dos cuestiones que son esenciales y fundamentales que debemos tomar en cuenta de manera general en la valoración de la prueba. Y esto está detallado en el artículo 145 de la ley 439. Dice lo siguiente: la autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar toda y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuáles le ayudaron a formar convicción y cuáles fueron desestimadas fundamentando su criterio. Y creo que este ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido los jueces, porque a veces no hacemos no cumplimos con esa obligación. Entonces, tenemos que detallar, tenemos que tener un método para que podamos individualizar cada una de las pruebas. Y también tenemos que establecer cuáles vamos a desestimar y tenemos que fundamentar por qué. Entonces, tomaremos en cuenta aquellas que son pertinentes al objeto de la prueba y vamos a desestimar aquellas que consideramos nosotros que no son pertinentes con relación al objeto de la prueba. Y la otra cuestión es el tema de la valoración en su conjunto. Estas dos cuestiones, como vamos a ver a continuación, en realidad, aquí se las detalla de mejor manera, forman parte en realidad de lo que llamamos motivación de la sentencia. Es una de las partes de la motivación de la sentencia. Es lo que nos pide en realidad la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, cuando nos piden de que una resolución judicial debe estar debidamente motivada. Entonces, estas dos cuestiones en el tema relativo a la prueba son esenciales, ¿no? Si cumplimos estas dos cuestiones relativas a la prueba, entenderemos que ha habido una debida motivación de la sentencia con relación a la valoración de la prueba y difícilmente nuestra resolución podrá ser anulada posteriormente.
Bien, ahora vamos a ingresar de manera más específica a la finalidad del proceso de avasallamiento. Y aquí nos encontramos con que la finalidad es garantizar el ejercicio del derecho de propiedad agraria cuando aquella persona cuente con título idóneo, ¿no? Y también la posesión y el trabajo, aunque en el procedimiento nuestro, en el procedimiento de avasallamiento de tierra, no es exclusivamente la posesión lo que se protege, es el derecho de propiedad. Y luego la otra finalidad es evitar los asentamientos irregulares, los actos ilegales arbitrarios, medidas de hechos ilegales en contra de ese derecho, del derecho de propiedad. Entonces, aquí vemos que el objeto de la prueba en el proceso por avasallamiento de tierra no es una exigencia, se ha establecido por el Tribunal Agroambiental, de que nosotros en el desarrollo del proceso de avasallamiento fijemos el objeto de la prueba. Pero así sea mentalmente, es bueno que nosotros lo hagamos, porque así vamos a saber qué es, por cuestiones hasta didácticas, qué es lo que se debe probar, ¿no? Entonces, se debe acreditar el derecho de propiedad del actor. Esta primera valoración se la hace al momento de la admisión de la demanda, y los documentos con los cuales se acreditan derechos de propiedades los hemos enumerado aquí. Es probable que a lo mejor falte alguno, pero ahí necesitamos la cooperación de ustedes. A ver, el título ejecutorial original, la fotocopia legalizada del mismo, el certificado de emisión del título también, el folio real actualizado, testimonio de escritura pública de transferencia debidamente registrada en derechos reales, que tenga antecedente agrario, ¿no? Y también un documento privado reconocido de compraventa del previo avasallado que tenga antecedente agrario y, lógicamente, que se encuentre inscrito en derechos reales. ¿Qué pasa con las fotocopias simples cuando no hubiesen sido observadas o desconocidas oportunamente? Al respecto, hay un auto agroambiental plurinacional donde se hace una interpretación relativa a que la parte demandada no observó esas fotocopias simples en su debido momento, y recién lo hace en casación, ¿no? Y entendemos que es perfectamente posible, aunque también hay otra posición que sabemos que existe con relación a que solo los documentos son los anteriores que hemos mencionado y que el juez de oficio debería observar estas fotocopias simples. Sin embargo, vean ustedes, en la ley 439 se exige que se cumpla con la prueba conforme a la diapositiva anterior. Sin embargo, en el Código Civil, cuya norma sigue vigente, existe la posibilidad de que se presenten fotocopias simples y tendrán el valor del original cuando no hubiesen sido observadas o desconocidas oportunamente, y además ellas sean nítidas. Entonces, esta es otra cuestión que podría merecer comentarios con relación a el proceso por avasallamiento de tierras. Y bien, aquí hay una definición de lo que es el avasallamiento, que ustedes lo conocen. Estamos ya hablando aquí de los actos materiales, del acto arbitrario, y vemos que esto está calificado como invasiones, ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras con ejecución violenta o pacífica, temporal o continua, ¿no?
de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derecho o autorizaciones sobre propiedades privadas, individuales, colectivas, bienes del patrimonio del Estado, bienes de dominio público y tierras fiscales. Alguna vez hemos debatido sobre la posibilidad de presentar procesos de avasallamiento. Bueno, al final se ha llegado a la conclusión que sí, que la jurisdicción agroambiental no es competente y que esto corresponde al Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿no? ¿Cómo determinamos el avasallamiento? ¿Cómo probamos? Sabemos también que la inspección judicial es la reina de las pruebas en materia agroambiental. Le decimos así, se le dice así, sin que ello no signifique de que sea mucho más importante que las pruebas, ¿no? En realidad, todas están en una misma jerarquía. Bien, entonces la inspección es esencial, ¿no? Y también la prueba pericial. Hoy en día se tiene técnicos en todos los personal de apoyo técnico en todos los juzgados agroambientales, y eso es muy importante. Eso ha ayudado a resolver de manera mucho más rápida, expedita los procesos, ¿no? También podría ser la confesión de la parte demandada, hace plena prueba en estos casos, ¿no? Y el tema de la prueba testifical, aunque como en este proceso lo que esencialmente se prueba es el derecho de propiedad por un lado y el acto o hecho ilegal, entonces no es una prueba, entiendo, no es una prueba esencial para probar o que permita probar el avasallamiento. Aquí me parece que estamos redundando porque hemos establecido definitivamente de que la importancia de la prueba documental para probar el derecho de propiedad en los procesos de avasallamiento. Y lo mismo con el tema relativo a la inspección judicial. Algún autor que hemos leído decía de que a través de esta prueba nosotros tomamos conocimiento del hecho y lo percibimos mentalmente, realizamos la operación y llegamos a la conclusión de si hubo o no hay, en este caso, avasallamiento. Con relación a la prueba pericial, bien sabemos que contamos hoy en día con el personal técnico. Entendemos que los informes periciales que realizan ya vienen con un protocolo de actuación, lo que nos permite a los jueces agroambientales no tener dudas con relación al trabajo que realiza el funcionario judicial respectivo. Con relación a la prueba testifical, hay una serie de técnicas para su valoración. Nosotros hemos recogido estos parámetros que me parecieron muy importantes. Esto es de la legislación española y guarda relación con dos cuestiones que me parecieron importantes. Lo relativo a la razón de la ciencia, que guarda relación directa con el conocimiento por el testigo de los hechos relativos a su testimonio, es decir, la expresión del cómo, cuándo y dónde percibió lo que se declara. No es cuando nos encontramos con testigos, el testigo directo, el testigo indirecto, ¿no es cierto? Y luego las circunstancias concurrentes.
lo relativo a las circunstancias personales, edad, capacidad de percepción, sensorial, cultura, la amistad o enemistad. El tema relativo, por ejemplo, a cuando recibimos declaraciones de testigos que forman parte de la comunidad que es demandante o parte de la comunidad demandada. Muy bien, hasta aquí es el trabajo que hemos realizado, esperando de que el mismo genere discusión y sobre todo les hubiera servido para poder establecer, en este caso, conclusiones, ¿no? Entendemos entre las sugerencias que es importante que nosotros busquemos metodologías o reglas para la valoración de la prueba. El límite de ello es, sabemos que no debemos ser arbitrarios. El límite de la valoración es el respeto a los derechos fundamentales y a partir de ello podemos crear metodologías que nos permitan resolver de la manera más justa posible una causa, ¿no? Respetando lo que es el principio de la verdad material y el valor justicia. El otro tema es con relación al modelo del acta. Me parece que debería haber alguna sugerencia, entiendo, del Tribunal Agroambiental para que ese modelo de acta sea uniforme y que todos los juzgados agroambientales tengan un solo modelo. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Antonio Peñaranda, que nos acompaña hoy en nuestro conversatorio. A las y los participantes que requieran hacer alguna consulta a nuestro expositor, por favor, sírvanse de utilizar el botón que habilita su participación levantando la mano. Buenas tardes, doctores, señores jueces. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo realizarla? Uno a la vez, por favor. Vamos a dar la palabra a Luis Zapana, por favor, que está con el micrófono prendido. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, la pregunta que tengo para los dos expositores es la siguiente. ¿Qué pasa cuando se tiene conocimiento de que un área fiscal o un área protegida está siendo avasallada? Pero la persona que tiene conocimiento de este aspecto no es parte del Estado ni del Ministerio Público, es simplemente un ciudadano, ¿no?, que tiene conocimiento al respecto. ¿Puede realizar la demanda para solicitar que el Estado se haga parte? Ya que ellos son los que están administrando, o a quién tendría que solicitar para que se haga parte, ¿no? Después de esto, quería saber si, digamos, si admiten la demanda, si es que se ha admitido la demanda, el momento en el que se le interpone, por ejemplo, esta demanda, el Estado puede llegar a presentar sus papeles, es decir, sí, efectivamente, esto es un área fiscal o esto es un área protegida, pero antes de la demanda o después, los avasalladores han iniciado un proceso de saneamiento de tierras en el INCRA. ¿Qué pasaría en este punto, en estas ambas situaciones? Y también tenía otra pregunta. La tercera sería, ¿se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya promovido la acción penal en estas circunstancias después de que se han emitido las sentencias de los jueces agroambientales? Y ellos también pueden promoverla, o sea, el ciudadano podría ir al Ministerio Público, hacer la denuncia de avasallamiento y ellos promoverla ante la entidad jurisdiccional, ¿o cuál sería la vía que tendría que tomar el ciudadano a pie en este caso? Esas serían mis tres preguntas. Muy bien, a ver, con el tema de las tierras fiscales, hay que distinguir. Usted me habla de tierras fiscales, por un lado, y me habla de un área protegida. En el tema de las áreas protegidas tienen una administración especial. Tienen entonces
una institución, creo que se llama, son las direcciones, en este caso departamentales, ¿no? que protegen esas áreas. Nosotros en el departamento de Pando, por ejemplo, tenemos la reserva Manuripi, que tiene una dirección que se encarga precisamente de recibir todas las demandas relativas a avasallamiento, a desmonte, a todos aquellos actos que vayan en contra de esa área protegida, ¿no? También puede suceder que dentro de esa área protegida hayan propiedades individuales, como sucede en la reserva Manuripi, en la que yo le hablo. En ese caso, si se trata de un área titulada a favor de un individual o de una comunidad, lógicamente que se abre la posibilidad de, no se abre, sino que se abre la vía agroambiental para conocer el proceso de avasallamiento respecto del área titulada. Indudablemente en ese caso habrá que dar aviso a la reserva o a la institución, a la autoridad, en este caso administrativa, a aspectos que también ellos concurran en ese caso como tercer interesado al proceso, ¿no? Con relación a las tierras fiscales, lamentablemente el criterio y el criterio también nuestro, no tenemos competencia o no tienen competencia los jueces agroambientales para conocer. Entonces, si hay un proceso de saneamiento, que está vigente, la autoridad responsable son las direcciones departamentales del INRA, quienes deben iniciar los procesos de desalojos. E incluso pueden aplicar las normas de la ley 477 con relación al procedimiento que vayan a iniciar en la vía administrativa, ¿no? Ahora, el tema sí se plantea, y aquí ha habido discusión, cuando ya ha concluido el proceso de saneamiento y esas tierras fiscales ya tienen una declaratoria de tierra fiscal. Entonces, en algún momento se habló de la posibilidad de que vía interdicto, si es que hay alguna actividad que se deba titular del poseedor que está en las referidas tierras, podría abrirse la posibilidad, pero no del proceso por avasallamiento de tierras, sino más bien de un proceso interdicto. Ahora, con relación a la intervención del Ministerio Público, entendemos que cuando se trata de tutelar bienes del Estado, cuando se trata de, en este caso, estas áreas, en el caso de las tierras fiscales y de las reservas, lógicamente que tiene que haber de parte del Ministerio Público actuación de oficio. Y bastará la denuncia que usted haga ante el Ministerio Público para que ellos inicien las investigaciones respectivas. No sé si le he podido responder a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí, parcialmente, como que me le respondió. Lo que me queda un poco la duda es de que entonces, cuando estarían avasallando una tierra fiscal, ya es competencia del Ministerio Público y no de la jurisdicción agroambiental. Eso es lo que estaría entendiendo bajo la explicación que usted me está dando, o es que están esperando a que salga la legislación relacionada al procedimiento de la jurisdicción agroambiental. No, a ver, cuando esa tierra es fiscal y hay avasallamiento de tierra, usted tiene dos opciones en realidad, ¿no? Se puede hacer la denuncia al INRA y el INRA va a iniciar un proceso de desalojo, se llama desalojo. Pero usted también podría ir al Ministerio Público y hacer la denuncia, ¿no?
Yo le voy a explicar esto como experiencia. Le cuento que los fiscales, basados en la ley 477, y lo que pretenden es que primero haya una resolución. Estaban entendiendo mal que querían una resolución de la jurisdicción agroambiental. Le hemos hecho entender, sí, le hemos querido hacer entender que el valor de la resolución de desalojo que emite el Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene o se equipara a una sentencia agroambiental para efectos del proceso penal, ¿ya? Porque son tierras fiscales y es el Estado que debe tutelar. Entonces, en concreto, ¿no? Le reitero, hay dos vías. Una es la vía administrativa ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria y otra también sería la vía penal. Ya, entonces solo se tomaría la vía de la jurisdicción agroambiental en los casos donde existen los títulos ejecutoriales. El requisito esencial para que se abra o se aperture la jurisdicción agroambiental es precisamente que usted acredite derecho de propiedad a través de uno de los documentos a que hemos hecho referencia, que tienen su origen en un título ejecutorial. Ya, muchísimas gracias, doctor, por disolver estas preguntas, por responder. Muchas gracias. Amable, gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Y al ser muchos los participantes que desean realizar y formular preguntas, les vamos a pedir, por favor, que solamente sea una pregunta por participante. Vamos a estar hasta las 16:40 minutos, es decir, 24 minutos más con preguntas y respuestas, para luego continuar con la siguiente presentación. Gracias. La doctora Amael Padilla, por favor, tiene la palabra, puede prender su micrófono. Muy buenas tardes. Habla el juez de Tarija, Jorge Cárdenas Chávez. Estamos utilizando este celular por cuestiones técnicas, por problemas técnicos que hemos tenido, de manera que, reitero, le habla Jorge Cárdenas Chávez, juez agroambiental de Tarija, para simple aclaración. Bien, de inicio quiero saludar al doctor Antonio Peñaranda, hace poquito nomás nuestro colega, juez de Pando, ¿verdad? Bien, en ese marco, lo que quiero yo dejar claramente establecido, de que este escenario cabalmente debiera permitir unificar criterios claros a los efectos de optimizar nuestro desarrollo profesional como juzgadores. En ese contexto, quiero empezar manifestando, y voy a ser concreto, ingeniero, por favor, voy a ser concreto, es que es necesario hacer un pequeño preámbulo, de que la ley 477 de 30 de diciembre del 2013 definitivamente establece una nomenclatura especial en la Administración de Justicia Agroambiental. Evidentemente, faculta al juez agroambiental conocer un proceso de desalojo, ¿no es cierto? En ese marco me voy a permitir de manera precisa y concreta consultar al doctor Antonio Peñaranda cuál es su criterio en términos del procedimiento, porque definitivamente tenemos un conflicto, como él ya lo ha hecho mención en el inicio de su participación, cuando el artículo 5 de mi criterio de esta ley tiene algunos aspectos que deben ser aclarados cabalmente por la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental. Concretizo. El artículo 5, en su número 1, parágrafo 1, nos habla de la presentación de la demanda verbal o escrita, ¿verdad? En ese marco, la autoridad está obligado a admitir la demanda en el día, nos habla, en el auto de admisión, a renglón seguido. Debe señalar la audiencia de inspección dentro de las 24 horas, ¿verdad? Posterior a esto, al tercer día, debe dictar sentencia. Usted, doctor, definitivamente vemos una falencia en la ley cuando se está violentando de manera flagrante, ¿verdad?, el derecho a la defensa, que se constituye en un derecho fundamental reconocido por el artículo 115 y 119 de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, si hacemos un simple análisis gramatical de esta normativa especial, sin duda nos crea conflicto, pero a partir de una interpretación de y conforme a la Constitución Política del Estado, donde nos vemos compelidos cabalmente a respetar y precautelar como garantes primarios el derecho a la defensa, lo que quiero, por favor, doctor, que de inicio usted me aclare cuál sería el plazo, ¿verdad?,
para que el demandado en un proceso de desalojo pudiera asumir una defensa, ¿no es cierto? Una defensa. ¿Cuál sería el plazo? Considerando de que el numeral 4, doctor, nos habla de que la audiencia se realizará en el plazo máximo de 24 horas desde su traslado. Ahí nos hace pensar realmente que él está hablando de la respuesta, ¿verdad? La respuesta del demandado. Primera parte de mi pregunta. Y una segunda, doctor. Nos habla usted, y esto sí que me preocupa de sobremanera, nos hablaba usted realmente del artículo 169 de la ley 439, Código Procesal Civil, que se refiere a la ejecución provisional de la sentencia. Nos manifestaba usted que sería que consideren los jueces de que, sin embargo, de haber opuesto un recurso de casación que tiene por objeto cabalmente congelar los resultados de una sentencia de primera instancia, nos hablaba de que pudiéramos ejecutar provisionalmente en aplicación de este artículo 269 del Código Procesal Civil, siendo evidente que el artículo 78 de la ley 1715 cabalmente, que nos habla del régimen de supletoriedad, no nos facultaría este aspecto, doctor, aspecto que quisiera que amplíe, doctor. Y finalmente, un término cortito. Nos hablaba de que la inspección judicial es reina de pruebas en materia agraria. Yo quiero disentir en este aspecto, doctor. En materia de avasallamiento considero de que no es la reina de pruebas la inspección judicial, tomando en cuenta de que el juez no está, digamos, no tiene conocimientos técnicos, ¿verdad? Y es posible que en la inspección judicial cabalmente no se pudiera identificar el predio objeto de la litis, sino más al contrario, sería el informe técnico, o en su caso, el informe pericial, el elemento probatorio que nos especificaría de manera científica si evidentemente ese predio que ha sido avasallado corresponde o no a la parte actora. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Igualmente, saludarlo. Mire, nosotros al inicio de la exposición hablamos precisamente de estas cuestiones con relación a la primera pregunta, ¿no? Vea, usted ha hablado de que hay derechos fundamentales ahí que debemos también proteger. Por eso es que lo recomendable, porque esto es cuestión de práctica y yo le digo, lo hemos hecho y en algún momento ha sido valorado por el tribunal y ha considerado que se ha actuado de manera razonable en eso. Es bueno, doctor, de que usted, al admitir la demanda, disponga inmediatamente la citación a la parte demandada, ¿no es cierto? Y procurando de que su audiencia de inspección se realice dentro de las 24 horas de la notificación. Porque la ley dice ahí audiencia de inspección y notificación. Daría a entender que en la misma audiencia deberíamos notificar, pero corremos el riesgo de que se nos denuncie y además se interpongan los recursos respectivos relativo a precisamente el derecho a la defensa, ¿no? También es recomendable, doctor, que usted realice la audiencia de inspección e inmediatamente, en un plazo que usted considere razonable y que usted en su resolución justifique de manera debida, señalar la continuidad de la audiencia a efecto de la contestación de la demanda, a efecto de la oposición de secciones, a efecto de de que usted pueda pueda considerar las medidas precautorias o las medidas cautelares que también se las podría adoptar usted en la audiencia de inspección. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir y le va a permitir a la parte demandada poder contestar a la demanda. Si usted fija una prórroga de la audiencia, se va a evitar también el inconveniente de que la parte diga, no tuve oportunidad para contestar.
Y el momento para contestar será en la audiencia, porque usted le dio la oportunidad al demandado para que conteste. No se establecen plazos para contestar. Entonces, usted ya le está fijando de manera y a través de una resolución razonada, una decisión motivada, indicándole, señor, le estoy fijando audiencia para que usted conteste para esto, para esto, para esto y para esto. Ya, de esa manera nos evitamos luego se presenta un incidente antes de que usted dicte sentencia o alguien quiera contestar a la demanda antes de que usted dicte sentencia. ¿Ya? Ahora, con relación al tema de la prueba, indudablemente, doctor, mire, usted, cuando nosotros hacemos referencia a que la inspección es la prueba madre, en realidad estamos hablando en sentido común. ¿Por qué? Porque el juez va y mira, el juez va, percibe con sus sentidos. Es una prueba directa. Pero no significa que sea más prueba que la prueba pericial. Entonces, vea, usted que está haciendo aquí, está aplicando un criterio, a lo mejor de la lógica que establece la sana crítica. Entonces, me va a decir, voy a valorar la prueba, voy a tomar en cuenta la inspección, pero también voy a tomar en cuenta la prueba pericial. Eso es lo que nos está pidiendo precisamente la norma, de que primero hagamos una valoración individual, ¿ya? O sea, un proceso inductivo, y luego hagamos la valoración de toda la prueba en su conjunto, es decir, un proceso deductivo para llegar a una conclusión que sea la más justa posible. ¿Ya? Entonces, no es que una prueba tenga más valor que otra. En realidad, yo soy de la idea de que todas las pruebas pueden tener el mismo valor. Mucho depende de la valoración legal que le pueda dar el juez. Mucho más ahora en virtud de que tenemos la posibilidad de valorarla conforme a la crítica. No sé si está conforme, doctor, con lo que hemos expresado. Si no, estamos dispuestos a aclararle algún punto más. Pasamos a la segunda consulta, a la siguiente consulta, por favor, al doctor Ramiro Oropesa. Doctor Ramiro, ¿puede efectuar su consulta, por favor? Estamos en la etapa de preguntas. Vamos a cederle la palabra. Vamos a esperar unos minutos mientras el doctor Ramiro Oropesa pueda efectuar su consulta. Levantando la mano, no sé si me escuchan. Sí, sí. Ingeniero José Antonio Enríquez, por favor puede continuar. Solamente indicar de que como es un conversatorio, los participantes también pudieran disentir y hacer algunas propuestas críticas. Gracias. Bueno, gracias nuevamente al magistrado. La verdad, nosotros, técnico un poco preocupado el tiempo, obviamente, en que los jueces tienen que emitir la sentencia. Cuando es fundamental, también la otra que consideran, viendo el marco del personal técnico en los juzgados, es muy importante. Ya, casi no copiela porque parece que tiene problemas con el internet, ¿no es cierto? Sí, una serie, pero a ver. Hola. Sí, lo copio ahora sí. Lo escucho. Ya. A ver, como
Ya, como iba explicando, o sea, un poco preocupados y además que y poder garantizar al juez que realmente esté en este proceso. El tiempo es corto. Si bien se requiere una acreditación de derecho, esta acreditación, obviamente, con un plan título de propiedad, entonces es muy importante parte de la acreditación del derecho propietario, que es Ingeniero José Antonio, lamentablemente su conexión de internet no nos ha permitido escucharle. Prácticamente no hemos entendido lo que usted ha manifestado. No sé si más adelante puede intentar nuevamente y le daríamos, por favor, lugar al ingeniero Oscar Vaca para que pueda continuar con su pregunta. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, un gusto. Ya, un gusto, doctor Peñaranda, le habla el ingeniero Oscar Vaca, de Santa Cruz. Yo tengo una duda o a ver si me saca esta preguntita, es que muchos abogados quieren hacer, primeramente, solicitan un peritaje antes de emitir la demanda. Entonces, ellos quieren primeramente que se haga un peritaje para ver, en base a eso, cómo plantear su demanda. ¿Eso está legal o usted qué opinión tendría de eso? Bueno, tendríamos que entender que esto equivale a una medida preparatoria de demanda, ¿no? No nos olvidemos que en el peritaje, si se va a hacer un peritaje y el mismo, ustedes, se quiere que el mismo se genere como prueba, el peritaje debe hacerse, ese informe pericial debería ser previa noticia de la otra parte, y a través de una medida preparatoria, una diligencia preparatoria de demanda. Yo le estoy entendiendo. La parte demandante a veces dice, vamos a ver si está dentro o no está. Pero si ustedes van a realizar un peritaje previo, debe justificarse de manera debida cuáles son los motivos, cuáles son las razones para que se haga el trabajo, el informe pericial previo, ¿no? Normalmente lo que se hace es una inspección como medida preparatoria de demanda, donde intervienen peritos, porque la prueba pericial debe producirse a efectos del proceso de avasallamiento dentro del proceso mismo. No sé si logré que me entienda. Sí, doctor, le entiendo, ¿no? Bueno, yo tenía primero la duda, porque muchos de los abogados, bueno, van a querer presentar la demanda, ellos primero ellos quieren saber, ¿no? Y nos han llegado a veces algunas notificaciones de que quieren que se haga el juzgado agroambiental le autorice de que vaya el perito a hacer un previo peritaje, ¿no? Y en base a eso, ya ellos plantear ver cómo van a plantear la demanda. Entonces, yo quería saber si eso, entonces nuestro juez puede proceder a prueba eso, o él también puede rechazarlo y decir que no se puede. No, como le decía yo, le reitero, todo acto siempre debe hacerse con noticia de la otra parte. Solo las medidas cautelares son las que se hacen sin noticia, cuando podría, o a menos que pudiera entorpecer, la ley dice que a menos que se pudiera entorpecer el desarrollo
la diligencia, pero usted me está hablando de una inspección. Entonces, si se va a hacer un informe pericial, lo recomendable es esto, de que si se va a solicitar una diligencia previa o una diligencia preparatoria de demanda, sea que se pida inspección, y en la inspección pues ustedes informarán, incluso ambas partes pueden presentar peritos a efectos de que se aclare esa situación, ¿no? Ya, okay. A lo que me voy es que usted no puede ir con una de las partes, con una sola de las partes, porque esa es una mala práctica, de decir, yo quiero que autoriza a su técnico que vaya a verificar si es que está dentro o no está dentro de mi terreno. Eso no se puede hacer. No se debe hacer, es una mala práctica. ¿Por qué? Porque cuando en el proceso ustedes quieran hacer valer el informe suyo, no se lo va a poder valorar. Ya, ok, entonces tendría que ir a ambas partes, se tendría que notificar a la parte afectada también, entonces, para que exactamente, tenga legalidad. Exactamente. Ok, doctor, muchas gracias, muy amable. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Continúa, por favor, con su pregunta el doctor Denis Diomedes Javier. Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Yo tengo la siguiente consulta. ¿Podría reclamarse la vulneración del derecho a la defensa por parte del demandado después de haberse suscrito un acuerdo conciliatorio voluntario, ¿no?, de desalojo voluntario, porque este no se encontraba asistido de su abogado cuando se realizó ese acuerdo? Gracias. Ya. Como usted dice, en realidad ha sido un acuerdo para desalojo voluntario. Bien sabemos que equivale en realidad a un acuerdo conciliatorio. La ley 477 lo establece de esa manera. El único acuerdo conciliatorio, entendemos nosotros, que puede primar en un proceso por avasallamiento de tierra es precisamente para que voluntariamente desaloje, donde se va a establecer el tiempo y se va a establecer además la forma, ¿no? No puede, desde la percepción que tengo yo, no, porque ustedes saben que la conciliación es informal. No se necesita de un abogado para el acuerdo conciliatorio. No es causal de nulidad. Ya, en todo caso, tendría que demandarse, imagínense, tendría que demandarse la nulidad del acuerdo conciliatorio. Tendría que justificarse otro tipo de causas, pero no precisamente en la que no esté el abogado. En concreto, para no complicarnos sobre esto, no es causal de nulidad. No puede observar, no, porque no es necesaria la firma, no es necesaria la presencia del abogado al ser la conciliación informal. No sé si me copió. Sí, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Continuamos con la última pregunta, por favor. Por razones de tiempo vamos a tener que cortar. Sabemos que hay como más de 10 participantes que desean utilizar la palabra, pero no nos da tiempo. Vamos a continuar con Julio Cutianti, por favor, con su última pregunta, y luego vamos a continuar con la doctora Lema. Gracias, doctor. Buenas tardes. La pregunta siguiente. Las resoluciones emitidas por corregidores por el lado justicia indígena originaria campesina, ¿es válido para avasallamiento en propiedades privadas? En propiedad, ya. Muy bien, a ver, dentro de lo que es el pluralismo jurídico igualitario, tenemos por un lado la jurisdicción agroambiental y por otro lado la jurisdicción indígena originaria campesina. Sabemos que hay ámbitos de actuación de la jurisdicción indígena originaria campesina, y ahí hablamos de territorio, hablamos también de la cuestión personal, ¿no es cierto?
Y si la decisión, para que me entender, si la decisión se ha tomado dentro del territorio de donde ejerce funciones de autoridad indígena originaria campesina, lógicamente que sí. Pero usted habla de una propiedad privada, y esa propiedad privada no tiene jurisdicción la justicia indígena originaria campesina. Entonces, no tiene valor sobre esa propiedad privada la decisión del corregidor, ¿no? A menos, tendríamos que entender que conforme a usos y costumbres, esa propiedad privada forme parte de toda esa colectividad, que ese es un tema ya muy particular, ¿no? La respuesta sería que no. Ahora bien, le quiero señalar lo siguiente. Nosotros no somos unos expertos precisamente en derecho constitucional. Usted con probabilidad va a tener de hacer, me parece una pregunta muy interesante también. Mucho dependerá de la cuestión fáctica, pero al final de esta jornada intervendrá una constitucionalista que va a responder y va a hacer el análisis relativo precisamente al tema constitucional relativo a lo que es la actividad de la jurisdicción agroambiental, donde a lo mejor ella con mayor precisión le puede responder. Pero en concreto, yo entiendo que si es una propiedad privada, no tiene competencia. Agradecemos la respuesta, doctor. Vamos a invitar al doctor Ángel Reyes, por favor, efectúe su consulta, señalando que es la última pregunta para el doctor Peñaranda. Doctor Ángel, lo escuchamos. Muy buenas tardes, señores magistrados, señor doctor Peñaranda, mis estimados colegas. Más que realizar una consulta al doctor Peñaranda, quería hacer un comentario muy importante respecto a las medidas cautelares. El doctor expositor explicaba justamente que cuando se emite una medida cautelar y eso va en casación, ¿qué hacíamos? ¿La cumplíamos, ejecutábamos la medida cautelar o no podíamos ejecutar la medida cautelar? Y bueno, yo revisando la ley 439, justamente encuentro un artículo en el que establece que las medidas cautelares pueden ser justamente ejecutadas y ninguna excepción o incidente o recurso pueden intervenir la ejecución de la medida cautelar, ¿no? Sobre el respecto, doctor, si nos podría un poco ampliar ese aspecto, porque es lo que yo he encontrado en el artículo, ya le digo el artículo, es justamente el artículo 315 de la ley 439 que dice: las medidas cautelares se decretarán sin audiencia por la otra parte y ningún incidente ni observación planteados por la o el cautelado con la medida podrán impedir su ejecución. Entonces, a lo que voy es que tal vez se emita un recurso de casación y nosotros remitimos el expediente al tribunal, pero tendríamos que ejecutar la medida cautelar, ¿no? Porque si no, no tendría razón o sentido, o la finalidad de la misma estaría truncada, ¿no? Esa sería mi observación, o mejor dicho, mi consulta, mi estimado doctor. Gracias. Ya, bueno, cuando creo que obviamos tocar el tema de la ejecución provisional de la sentencia, y la verdad que el tema es bien complejo, porque imagínense los procesos de desalojo por avasallamiento de tierra, cuando los demandados son un grupo considerable, el tema se complica, ¿no? El tema se complica porque de por medio hay organizaciones sociales, hay federaciones de campesinos, o organizaciones de indígenas, que normalmente son los que o tradicionalmente han estado invadiendo propiedades tituladas con el perdón y el respeto de las comunidades campesinas e indígenas que
cuentan con títulos, que son tituladas, que son tradicionales, pero a veces bajo el manto de que son campesinos, utilizan de manera indebida el nombre de aquellos y ingresan a invadir estas tierras. Y eso es lo que normalmente nos ha tocado juzgar en algún momento, ¿no? Pero a ver, el tema es que el recurso de casación suspende la competencia del juez. Entonces, quienes deberían ver por el desarrollo de esas medidas cautelares ya no es el juez, sino el tribunal que está conociendo el recurso de casación. ¿Ya? Entonces, sí, las medidas cautelares siguen vigentes, se tienen que mantener, pero usted como juez no podría, porque su competencia se suspende para el tema relativo a esas medidas cautelares que se han adoptado. Y ojo, esas medidas cautelares prácticamente al dictar sentencia se convierten en definitivas, no se olvide eso, ¿no? Porque si usted ha dispuesto determinadas medidas, prácticamente ya se convierten en definitivas. Por eso es que hablábamos de la ejecución de la sentencia, pero este es un tema que merece un debate, porque efectivamente la norma es una civilista, ¿no? La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿será aplicable esta norma a materia agroambiental? Y eso es en lo que se tiene que trabajar, en lo que se tendría que trabajar, ¿no? Lógicamente, solo vamos a poder tener una directriz, o vamos a tener, en este caso, una jurisprudencia al respecto cuando se presente alguna situación sobre aquello. Cuando algún juez agroambiental decida, bueno, yo voy a aplicar esta norma, me parece que debo aplicarla porque de manera supletoria puedo hacerlo y lo voy a hacer por esto y por esto. O sea, motivar por qué lo va a hacer, ¿no? Pero, salvo que me esté equivocando, entiendo que la competencia se suspende, la competencia suya, en este caso, la competencia del juez agroambiental, porque el proceso es de conocimiento del Tribunal Agroambiental. No sé si, doctor, bueno, igualmente muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a ceder la palabra, por favor, a la doctora Jimena Nina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señores participantes. Bueno, primeramente agradecer al doctor Peñaranda por su exposición. Sin embargo, queremos recordar, ¿no?, que esta actividad es un ciclo de conversaciones, ¿no? Y la finalidad es realizar un intercambio de ideas y contribuciones a efectos de llegar a una conclusión entre todos. Lamentablemente, en esta primera conversación se ha basado en una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Y si bien de alguna manera es efectivo, ¿no?, sin embargo, no estamos buscando esa finalidad. Bueno, a tiempo de entrar a un receso de 5 minutos, pedimos a todos los participantes, así como a los expositores, que en la segunda exposición se pueda cumplir con este objetivo, con este propósito. Porque lo que queremos obtener, lo que queremos lograr es unificar los criterios para que podamos de alguna manera nosotros ofrecer, ¿no?, a la comunidad justiciable, ¿no?, que nuestras resoluciones estén debidamente fundamentadas y no sigan siendo observadas. Dando el siguiente paso, ¿no?, a la doctora que viene a continuación con la exposición, nos vamos a tomar un receso de 5 minutos. Muchas gracias. Queremos agradecer la intervención del doctor Antonio Peñaranda por la presentación efectuada sobre las violaciones de la prueba en el proceso de desalojo por avasallamiento.
Sin duda, una enriquecedora exposición del ex juez agroambiental de Cobija Pando, que esta tarde, gracias al uso de la tecnología, pudo participar de este primer conversatorio organizado por el Tribunal Agroambiental. Muchas gracias, doctor Antonio, por haber participado esta tarde. Muchas gracias a todas y todos quienes nos han acompañado hasta este momento. Pedimos, por favor, tomar 5 minutos de receso, descanso, para retomar con nuestra actividad y recibir a la siguiente expositora, la doctora Judith Lema.